contar con todos y todas ustedes. Realmente, hace mucho este auditorio no se veía tan lleno por un debate y estamos muy contentos. Vamos a comenzar con la introducción. Entonces, les quiero contar un poco acerca del grupo de estudios, cómo surgió, y luego continuamos con las ponencias en este orden. Va a ir primero el profesor Telmo, luego la profesora Florenilce y luego el profesor Jaime Llanes. Ok, bueno, el grupo de estudios en constructivismo nació de una iniciativa de los estudiantes, más o menos para el 2010, ya que la profesora Florenilce comenzó a dar un curso que se llamaba Fundamentos del Constructivismo. Entonces, estos estudiantes sintieron la necesidad de que en psicología se volviera a hablar de los fundamentos epistemológicos y de cómo un psicólogo se hace a partir del enfoque que tiene y no a partir de la técnica o de la práctica, ¿sí? También vieron la importancia de la investigación en psicología y dijeron, bueno, profesora, ¿qué le parece a usted si comenzamos a reunirnos y comenzamos a discutir distintas lecturas acerca del constructivismo? Ella estuvo de acuerdo y bueno, comenzó el grupo de estudios. Luego se institucionalizó y se hizo el primer debate que se llamaba Ciclo de Debates Utopía, donde estuvo también el profesor Llanes. El profesor Hernán Sierra. Sí, el profesor Llanes, el profesor Telmo y estuvo el profesor Pío San Miguel, director de la Escuela de Psicoanálisis. Entonces, es muy bonito que ustedes estén acá y queremos recordarles a todas y todos ustedes que, digamos, estos debates son muy importantes porque nos hacen crecer como académicos. ¿Podemos cerrar la puerta o hay mucha gente atrás? Pues si pueden ir pasando, los que puedan pasando, por favor, que se escucha mucho el ruido afuera. Gracias. Bueno, entonces como les decía, simplemente queremos recordarles que el grupo de estudios está abierto para todos y todas ustedes y que realmente queremos seguir haciendo este tipo de debates y queremos seguir recordando que la discusión en la academia es lo más importante y es lo que nos hizo surgir como ciencia. Bueno, ahora voy a pasar a presentarles a los profesores, voy a hablar algunas cosas y pasamos a la ponencia del profesor Telmo Peña. Bueno, entonces el profesor Telmo Peña, como les dije, director del departamento desde el 2002 hasta su pensión, PhD en Psicología Experimental de la State University de Nueva York. Actualmente trabaja en la Universidad de Rosario, ¿es correcto? En las líneas de conducta simbólica y psicología clínica. Ha dirigido y coordinado más de 50 tesis en la Universidad Nacional y en otras universidades, y quise recordar un texto que todavía sigue siendo para algunos un manual de lo que es la historia de la psicología en Colombia, y seguimos estudiándolo, y me parece un trabajo muy serio, que es La psicología en Colombia, historia de una disciplina y de una profesión, uno de los textos más conocidos y más citados del profesor Telmo Peña. Continuamos con el profesor Jaime Llanes. Él es PhD de la Universidad Católica de Ashta, Alemania, y postdoctorado de Psicología de la Universidad de Hannover. Director y coordinador de más de 30 tesis de la Universidad Nacional y otras universidades, con una gran cantidad de publicaciones nacionales e internacionales, entre las cuales quise destacar dos internacionales que se llaman Parches, Bandas y Violencia Juvenil y Ética, Desarrollo Moral y Exclusión Social. Perdón, son dos distintas. Y Ética, Desarrollo Moral y Exclusión Social. Actualmente dirige la práctica en desarrollo cognitivo y sociomoral y trabaja en líneas, la psicología de desarrollo cognitivo y moral y sabiduría moral también. ¿Sí? Estás tocando el tema. Ok, y continuamos con la profesora Florenilce. Ella es magíster y doctorado de la Universidad Nacional del Departamento de Filosofía. Y pues es una profesora que realmente nos incentivó a lo que debe ser la academia, y es un lugar de debate y discusión. Entonces realmente es una profesora muy
querida por el grupo, además de que pues es la profesora encargada de coordinar el grupo de estudios. Ya tenemos la presentación. Cosas buenas. Ok, la profesora Florencia. Listo. Entonces vamos a pasar les explico un poco cómo va a ser la metodología. Van a ver, los profesores van a tener una ponencia de 20 minutos cada uno. Luego de esto vamos a hacer una réplica de los distintos hacia las ponencias expuestas. Y por último vamos a hacer una serie de preguntas que pueden ser dirigidas a la mesa o a un profesor en específico. Entonces les agradezco por estar acá a todos y todas y vamos a continuar con el debate. Un gran gusto en el 121, volver hoy a la Universidad en Nacional. el auditorio 121. Hace No, 4 años salí de acá está en el trabajo. y créame que lo sigo extrayendo. Ok, En todas partes digo besito. que Chao. lo que más extraño son mis estudiantes de la Nacional. Este fenómeno que yo observo acá de un número grande de personas interesadas en el conocimiento no es fácil encontrarlo en otra universidad. Y créanme que no es simplemente por decir unas palabras, es algo que siento realmente. Esta fue mi casa durante 20 años y la sigo considerando como mi casa. Agradezco mucho la invitación del grupo sobre constructivismo de la universidad, tener ese tipo de preocupaciones intelectuales, conceptuales, teóricas, epistemológicas, filosóficas, me parece que es algo que no puede perderse en el contexto de la psicología. Y celebro estar de nuevo acá en un foro con Jaime, con Florenice, con quienes en otro momento he también compartido este tipo de espacios. Yo sé que a veces me invitan bajo el supuesto de que yo tengo la posición contradictoria con la cual hay que pelear. Pero para eso estamos y esa es la casa. Mi presentación, como ustedes lo pueden ver allí, se llama, si tiene sentido, hablar de lo mental. No sé quién vaya a... Yo tengo el tiempo. Pasamos la primera. Hace aproximadamente 100 años, Köhler, uno de los padres de la psicología de la Gestalt, decía que el estado atrasado de la psicología en esa época se debía a que la psicología era una ciencia joven y que como tal todavía no tenía suficientes técnicas ni se habían recogido suficientes datos que pudieran darle un estado de madurez a la psicología. Wittgenstein le respondió a Köhler diciendo que ese no era el problema, que la psicología estaba llena de técnicas, de procedimientos, incluso de datos, que el problema era de confusión conceptual. En cierta medida, pienso yo, que plantearse si hablar o no de lo mental es producto de una confusión conceptual. Lo dice el mismo Wittgenstein, como dice allí en la diapositiva, la psicología no puede eliminar los conceptos de creencias, emociones, deseos, actitudes.
Eso sería confusión conceptual. La psicología está llena, sí. La psicología está llena de datos, métodos, pero su problema, ese tipo de confusión conceptual a la que hacíamos referencia parte de un hecho. El concepto de mente y el concepto de lo mental, el hablar de los fenómenos mentales, es parte del lenguaje ordinario, del lenguaje común, no es parte de un lenguaje técnico. El uso correcto de los términos mentales los adquiere un individuo por ser un hablante competente dentro de un medio social particular. Un niño que aprende a hablar español utiliza correctamente los términos mentales sin necesidad de saber ninguna teoría psicológica. Una de las características de los términos del lenguaje ordinario es que son polisémicos. Un mismo término significa en determinados contextos una cosa y significa otra cosa en otros contextos particulares. Quizás eso se diferencia de un lenguaje técnico dentro de una teoría particular, donde el término recibe un significado particular de forma prescriptiva. En psicoanálisis, inconsciente no es cualquier cosa, es lo que dijo Freud. Y es un término técnico en ese contexto. El concepto de reforzamiento en la teoría conductista tiene un significado técnico, no es darle palmaditas en la espalda a una persona. En ese sentido, los términos mentales son términos tales como esperar, creer, amar, percibir, pensar, desear, temer. Y eso es, en el fondo, lo que a todos nosotros, como psicólogos, nos interesa. Esos son los fenómenos de los cuales trata la psicología. Esos y otros más, por eso el etcétera. ¿Sí? Aquí me atrasé. ¿Cuál es el estatus de dichos términos? Esos términos no se refieren a algo físico, como cuando yo utilizo el término botella, se refiere a ese objeto. No se refieren a una cosa, tampoco se refieren a una acción particular. No tiene sentido en el lenguaje particular decir, mire a esa muchachita, está amando, a no ser que utilicemos amando en otro sentido. No sé, ningún evento psicológico se identifica con una acción particular. Tampoco es una estructura del cerebro como a veces los neurocientíficos nos quieren hacer pensar. Tampoco los fenómenos mentales se refieren a algo oculto que está por allá en el trasfondo, lo que yo a veces he dado en llamar la teoría Gasparín de la mente, un espíritu intangible, invisible, inmaterial, que se expresa en la conducta. Tampoco son fenómenos a los cuales se pueda acceder mediante introspección, como pensaba Font. Además, no creo que los términos mentales
se refiere, los fenómenos mentales, los términos mentales se refieren a fenómenos mentales, y utilizo aquí la palabra mental, entre comillas, en oposición a lo corporal. No son algo de una naturaleza distinta, diferente. Sí. Citando de nuevo a Wittgenstein: ver, oír, pensar, sentir, querer, no son objeto de la psicología de la misma manera que los movimientos de los cuerpos, los fenómenos de la electricidad, etc., son el objeto de la física. La lógica de los términos mentales es diferente a la lógica de los fenómenos físicos. Sin embargo, muchas veces utilizamos la misma lógica, y al utilizar la misma lógica nos inventamos mentecitas como objetos internos de naturaleza distinta a lo material. O si yo soy neurocientífico, entonces los voy a ubicar como cositas o cuchuflíes que tengo en mi cerebro. El físico observa los fenómenos del movimiento o de la electricidad y construye explicaciones de ellos. Es la forma de proceder del físico. El psicólogo observa la conducta de los sujetos, pero es un error asumir que los eventos psicológicos es algo que esté detrás de esa conducta. También es un error asumir que los eventos puedan ser observados directamente, como planteaban los conductistas watsonianos. Mi posición no es ni la una ni la otra. ¿En dónde radica la confusión conceptual? Es confusión conceptual asumir que hay dos dominios, el físico y el mental. Como dice Gilbert Wright, eso es como asumir que existe, yo tengo un zapato izquierdo y un par de zapatos. Tengo un error categorial. Como ese error categorial decir que yo tengo dos tipos de frutas, papas y naranjas. Es, como digo acá, una confusión asumir que hay dos dominios, el físico y el mental, y que cada uno, el dominio físico y el dominio mental, tienen objetos, propiedades, estados y procesos que difieren en que el primero es material y el segundo es inmaterial. Casi que el término mental se refiere a algo inmaterial, que sería tanto como decir que el motor de un carro es material y la velocidad es inmaterial. ¿No le suena raro? También es un error asumir que lo mental es lo neural y que la neurociencia reemplazará a la psicología. Muchos lo piensan. Oigo a veces a colegas diciendo que el cerebro es el que piensa, que el cerebro discrimina, que el cerebro analiza, que el cerebro recuerda. Yo pienso que eso es un error. Es el error de asumir que una parte, que aquello que se pueda predicar del todo, se puede predicar de una parte. No tiene sentido decir que yo le vendo a Floremilce, tiene sentido decir que yo le vendo a Floremilce una casa. No tiene sentido decir que mi cerebro le vende a Floremilce una casa. Y el sujeto de las oraciones psicológicas no es el cerebro.
es la persona, no el cerebro. El cerebro no recuerda nada. Yo recuerdo. El cerebro no dicta conferencias, yo lo dicto. Por eso pienso que es un error asumir que la neuropsicología o la neurociencia reemplazará a la psicología. Será otra cosa, pero no será psicología. Y asumir que lo psicológico es lo mental entendido como el cuchuflí que yo tengo por aquí metido no sé dónde, sí llevaría a ese tipo de cosas que a veces los neurocientíficos asumen que el concepto del cerebro es un reemplazo del antiguo concepto de mente. ¿Por qué la confusión? La gramática superficial con que nos referimos al mundo de los objetos es semejante a la gramática con que nos referimos a los eventos mentales o psicológicos. Sin embargo, la gramática profunda es bien diferente. Por ejemplo, las expresiones de primera persona, como creo, deseo, no tienen un rol descriptivo, sino un rol expresivo. En cambio, las expresiones de tercera persona, él cree, él espera, etc., si bien se hacen a partir de la conducta del otro, no se hacen para inferir un proceso interno, sino que son el criterio lógico con el cual se afirma lo que se quiere afirmar. Es en ese sentido que los términos mentales tienen un sentido en la vida humana. La psicología trata de ciertos aspectos de la vida humana, tales como emociones, actitudes, pensamientos, percepciones, deseos, aversiones. Esos fenómenos son formas de conducta humana, incluyendo la conducta verbal, con la cual expresamos pensamientos y sentimientos. Sin embargo, cuando yo los uso en primera persona, yo deseo, yo pienso, yo creo, no estoy describiendo nada que ocurra dentro de mi cabeza. Estoy manifestando, informando, expresando. Cuando los uso en tercera persona, ella piensa, ella cree, ella desea, no lo hacemos con respecto de ningún fenómeno hipotético que ocurra dentro de la cabeza de ella, sino que lo hacemos con base en criterios conductuales. Y esos criterios conductuales son constitutivos de los conceptos involucrados. No son la expresión de algo oculto, sino que son parte de la definición de lo que precisamente queremos definir. Los términos mentales que usamos con mucha frecuencia pueden referirse a diferentes cosas. Por ejemplo, a logros. A veces el término aprender, yo aprendí, no hay ninguna conducta, pero tampoco es un proceso que ocurre por allá no sé dónde. ¿Sí? Se refiere al hecho de que ahora sé hacer o puedo hacer algo que antes no podía. Aprendí a nadar. Otros términos mentales se refieren a capacidades. Por ejemplo, yo les digo, yo nado. Gramaticalmente es primera persona singular. Pero en el contexto en que yo les digo a ustedes,
yo nado. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que no estoy nadando, pero sé nadar. O se refieren a disposiciones. Por ejemplo, cuando yo digo que a fulanito de tal es inteligente, lo que quiero decir probablemente es que si yo lo coloco en determinado tipo de situaciones, él se comportará efectivamente. ¿No? Y eso lo sabe cualquier persona que sea un hablante competente. Asimismo, voy a pasar, porque no me va a alcanzar el tiempo, con otros tipos de términos de carácter mental. Lo mental no es causa de la conducta. Cuando cito razones para hacer algo, no estoy describiendo las causas de mi conducta. Las razones no son causas. Las razones son lo que hace inteligible lo que yo hago, para mí o para otros. Y no son explicaciones causales. Obviamente que hay enunciados legaloides. La gente grita cuando la lastiman, o están de buen humor cuando algo les agrada. Sin embargo, esas no son generalizaciones causales, sino que son parcialmente constitutivas de esos conceptos y especifican para la comunidad verbal los criterios en los cuales es adecuado su expresión o su uso. Usualmente, si alguien se lastima y no hay conducta de dolor, eso significa que la lesión no es dolorosa. Saber eso no es conocer una teoría psicológica. No sabes que un niño. ¿Sí? No se necesita venir y estudiar psicología para saber eso. Saber eso es dominar los conceptos psicológicos del lenguaje ordinario. Y por eso mi tesis central acá es que los conceptos de la mente y lo mental son conceptos del lenguaje ordinario. Y como el 95% de las veces hablamos en el lenguaje ordinario porque nos entendemos entre personas, yo, que tengo fama de conductista, no soy enemigo del uso de los términos mentales. Porque son perfectamente apropiados y porque surgen para hablar en el lenguaje ordinario. Y termino. Los términos mentales pueden y deben seguir siendo usados en el lenguaje ordinario. La psicología no puede ignorar los términos mentales, son su objeto de estudio. Pero el uso o los términos mentales en el lenguaje ordinario no tienen un compromiso ontológico. No están comprometidos con una teoría ontológica. Los términos mentales, además, no pertenecen a una sola categoría. A este nuevo renacer de este grupo, que ha hecho eventos de actividades académicas muy importantes desde hace unos 4 o 5 años. Y quiero también aprovechar la ocasión para contarle a todos los estudiantes acá que esto es un grupo de estudiantes, que hay muchos grupos de estudiantes aquí en la universidad, en la facultad, que empiezan a organizarse y a trabajar ellos mismos por iniciativa propia, y realizan actividades extracurriculares. Esto a ellos no les representa una nota, mucho menos un salario, ¿sí? Entonces eso lo hace muy meritorio. Es por la iniciativa, el trabajo de los estudiantes durante todo este tiempo que se han llevado a cabo esas actividades. Entonces celebro mucho la realización de este evento, la realización de actividades por parte de este grupo, pero en general
la realización de eventos por parte de grupos de estudiantes de psicología de la facultad de la universidad. Esto es una iniciativa muy importante y que puede crear nuevos vínculos académicos y de amistad muy chévere. También quiero agradecer que me hayan invitado aquí a este debate, a conversar con el profesor Telmo, con el profesor Jaime. Quiero agradecerle a Telmo que nos haya vuelto a visitar. Como director del departamento tuvo un papel muy importante y como les digo constantemente en las clases, es muy importante que hagamos debates, que hagamos discusión, que salgamos de las oficinas o los laboratorios donde cada uno de nosotros está encerrado trabajando a partir de su línea de investigación, un poco a tratar de conversar con nosotros. Me parece muy bueno que este tipo de espacio haya tenido esta acogida. Entonces, yo, como soy muy curiosa a seguir instrucciones, a mí me dijeron que había unas preguntas, yo más o menos las voy respondiendo acá, pero quiero empezar con una cita. Bueno. Para mucha gente, hablar de la mente es como hablar de sexo. Es que no veo, ligeramente embarazoso, indecoroso y hasta deshonroso. Claro que existe, dirán algunos, pero es necesario que hablemos de ella. Casi no es mía, pareciera, pero no. Es de Daniel Dennett, en un libro que se llama La actitud intencional. Lo siguiente que dice es: si lo es, sí es necesario que hablemos de mente, ¿no? Muchos preferirán hablar del cerebro, que después de todo es la mente, y querrán creer que todas las cosas maravillosas que tenemos que decir acerca de la gente se podrán decir sin caber en una charla mentalista. Entonces, pues se refiere a que eso se llama como mentalismo, es despreciado desde algunos enfoques científicos. Por eso, lo que dicen es como una charla o una digresión metafísica. Pero en eso yo creo que va a haber de pronto un problema. Estoy muy de acuerdo con varios de los postulados del profesor Telmo, pero hablar de mente, hablar desde una posición mentalista, hacer análisis conceptual del concepto de mente de lo mental, como lo hace la filosofía, por ejemplo, es absolutamente necesario para hacer buena psicología, por decirlo en resumen. Una charla mentalista vulgar y disciplinada, pero en este momento está muy claro que muchas cosas que deben decirse no pueden ser dichas en los lenguajes restringidos de la neuroanatomía, la neurofisiología o la psicología conductista. Es decir, sí necesitamos hablar de mente porque esos lenguajes no alcanzan a cubrir. Yo creo que empiezan a marcar un poco las diferencias. No solo las artes y las humanidades las que tienen que hablar de mente. Las diversas tentativas puritanas de dar por terminadas las ciencias biológicas y sociales sin siquiera referirse a ellas ya han revelado ampliamente su futilidad. Entonces, utilizo esta cita de Dennett. No necesariamente yo estoy de acuerdo con todos los postulados que él plantea sobre lo mental, pero me parece que llamar la atención en este sentido es muy importante, ya quedará para la evaluación posterior de todos ustedes si hablar de la mente es como hablar de sexo. Entonces, ¿es necesario hablar de mente en psicología? Sí. ¿Sí? Gracias. Pero es mejor hablar de lo mental, y ahí vuelvo. Yo creo que voy a hablar de algunos temas
de los que ya habló el profe Telo, ¿no? Justamente, vuelvo coincidencialmente, no nos pusimos de acuerdo, coincidencialmente a hablar de estos dos autores que son fundamentales para la filosofía de la psicología y para el avance de la psicología como algo más allá de, y voy a citar al profesor Yáñez en el debate pasado, como algo más allá de una carpintería de datos inútiles. Entonces, para eso necesitamos la filosofía de la mente en psicología. Entonces, Wittgenstein, no es adecuado hablar de la mente, porque esto lo asocia mismo con una concepción sustancialista. Dice, los problemas con los sustantivos como mente es que nos llevan a pensar que debe haber algo, una cosa que le corresponde. Entonces, tradicionalmente se ha pensado que la mente es algo que está dentro del cuerpo. De esa manera me parece que es perjudicial hablar de mente en psicología, así no nos sirve. Hay que hablar entonces de lo mental, ¿sí? Y aquí, bueno, para citar un poco esta cita de Wittgenstein, dos citas un poco largas, ¿sí? Nos hallamos frente a una de las grandes fuentes de confusión filosófica. Un sustantivo nos hace buscar una cosa que le corresponde, ¿sí? Entonces, esto es como para señalar que el sustantivo de la mente nos lleva a confusiones, errores conceptuales y categoriales, y que muchos de los ataques que se le hacen al cognitivismo se hacen con base en la idea de que seguimos trabajando en una idea sustancialista de la mente, y eso no es cierto. Entonces decía que sí, también decía que es mejor hablar de lo mental, y también por la misma razón que citó el profesor Telmo, con lo que ya nos había alertado Rael, el error categorial que cometió Descartes de sustancializar a la mente, algo que nombró como el fantasma de la máquina, que es el Gasparina ya metido dentro de todos nosotros, o la Gasparina, no sé, que es la que hace todos los procesos mentales, ¿sí? Entonces es como si dentro estuviera el pequeño, eso es lo que se llama homúnculo, el pequeño hombrecito, la pequeña mujercita, que eso, con eso se identifica esa mente sustancializada de Descartes. Entonces, concluyo yo acá, la mente aún se relaciona con la sustancia material de Descartes, digamos, en conclusión, por eso es que me parece más apropiado hablar de lo mental, ¿sí? O con alguna entidad misteriosa interna. Por eso algunos prefieren, yo prefiero hablar de lo mental, en sentido adjetivo, no ya sustantivo, en sentido adjetivo como propiedad o característica de las personas. Y bueno, ¿están de acuerdo con Tell? Entonces, las propiedades mentales son propiedades mentales de los sujetos, de las personas. De igual manera, ¿sí? Así como no es el cerebro el que piensa, recuerda y ama, tampoco es la mente la que quiere, recuerda y ama, son las personas que tienen dos atributos básicos, un físico y mental. No por ello lo mental es diferente a lo físico, y ya me voy a referir a eso. Otra vez, ¿sí? Y seguimos hablando de la mente. Bueno, ¿sí? ¿Es necesario hablar de mente y psicología? Que sí. Y si es necesario, se sigue de todas maneras hablando de la mente, ¿no? Pero entonces, claro, ahí, si tenemos la necesidad, si nos encontramos con que seguimos hablando de la mente, pues entonces hay que hablar de mentes corporizadas, situadas y extendidas. Corporizadas, no ya como algo separado, independiente del cuerpo. Entonces, aquí yo lo que he tratado de adaptarme a esas réplicas que se nos hacen los cognitivistas, a los que defendemos una posición mentalista en psicología, de que estamos defendiendo entidades internas misteriosas, ¿no? Por lo menos mi línea es en este sentido, de la mente tiene todo que ver con el cuerpo, y ha sido un error tratarlos de manera separada. Ha sido un error ahora meter encima un tercer término separado, que es el cerebro, como si el cerebro fuera pues también algo que funciona de manera autónoma a lo mental y al cuerpo entero. Todos los procesos mentales, percepción, atención, memoria, emociones, tienen que ver con el cuerpo entero, no solo con estados mentales internos y tampoco solamente con estados cerebrales. Entonces ahí simplemente pongo algunos enfoques de autores. En Piaget pongo un interrogante, pues, pero de alguna manera en la existencia de Piaget de que conocimiento es acción,
se puede dar como los cimientos, las bases de un enfoque corporizado de lo mental. Varela, Clark, la fenomenología y en general lo que se conoce como los enfoques de Goleman y el activismo. La mente situada en un contexto específico determinado por condiciones ambientales, sociales y culturales particulares. Entonces no es posible estudiar hoy en día ya lo que tiene que ver con esos procesos psicológicos de los que hablaba anteriormente, sino se hace de esta manera situada. Obviamente los predecesores a eso, Vygotsky y Brunner, pero toda la línea contemporánea de cognición situada. Y la mente es también extendida, la mente se extiende más allá del interior del cuerpo. Entonces ya no está cierto desde líneas de cognitivismo contemporáneas que todos los procesos cognitivos se dan al interior de esa mente interna y que tenemos que descifrarlos de alguna manera, ¿no? Tenemos que inventar metodologías, test, maneras de acceder a eso interno misterioso que hay. No, la mente se extiende más allá y el primero en hacer un aporte importante a este fue Vygotsky. Entonces no solamente pensamos a nivel de conexión de representaciones mentales internas, entre comillas, sino que con los objetos que cumplen la función de mediadores, también eso constituye parte de nuestros procesos cognitivos. La mente se extiende más allá del interior del cuerpo, del cerebro, de la mente interna. Los objetos en el ambiente funcionan como una parte de la mente. Entonces otra vez Vygotsky, la famosa propuesta de Chalmers y Clark y todo lo que se conoce como cognición extendida. Entonces sí es necesario hablar de la mente en psicología, sería mejor hablar siempre de lo mental, pero si seguimos hablando de la mente, hablemos de la mente en esos tres sentidos, que son clarísimamente ya no cartesianos, definitivamente ya no cartesianos. Lo segundo era, ¿para qué hablar de mente en psicología? Entonces, digo, hacer unas afirmaciones un poco fuertes, porque de esta manera estamos seguros de estudiarlo propiamente psicológico. Es cierto que volvimos a perder un poco la mente al reducirla al cálculo de representaciones computacionales con la primera ola de la revolución cognitiva. Pero también es cierto que en esa primera ola se logró recuperar la mente, después de un prolongado y frío invierno de objetivismo, según la bonita expresión de Brunner. La hemos perdido, la recuperamos, pero la volvimos a perder por un tratamiento excesivamente computacional que seguía siendo internista, indiferente al contexto e indiferente a los procesos corporales. Entonces, lo cierto es que lo mental, entendido como corporizado, extendido y situado, se lo puede considerar como lo propia y auténticamente psicológico. ¿A qué debería referirse la psicología cuando se habla de mente? A varias cosas. Ya la saben, ¿no? A la cognición corporizada, por ejemplo, en oposición al modelo puramente computacional de la mente, es decir, en oposición a un modelo que plantea que todo tiene que ver con procesos internos relacionados con el cerebro, no, pero al fin y al cabo internos, sin relación con el cuerpo entero. Entonces la psicología fue heredera de todo el lastre de la filosofía cartesiana. Con estas nuevas investigaciones estamos entendiendo que fue un error grande entender la mente como algo separado del cuerpo, y ahora estamos retomándolo. Yo pienso que entonces la psicología, cuando habla de mente, se debe referir a cognición corporizada, a cognición extendida, en la posición de un modelo puramente internalista de la mente. Y claro, ahí hay también discusión con otras líneas de cognitivismo que lo pueden plantear así, que no entienden que hay que los artefactos, que los mediadores, que los objetos que Vygotsky consideraba como artefactos tienen la función de ser mediadores de nuestros procesos cognitivos. Dentro de esos mediadores que se encuentran más allá de las fronteras del límite de nuestra propia piel, están también los otros, y eso fue uno de los aportes más importantes de Vygotsky, que después también va a retomar Bruno, ¿no? Entonces, nuestra mente surge de manera intersubjetiva, no hay
digamos, opción o alternativa. De ahí que si queremos estudiar cualquier proceso cognitivo debemos entender cómo es que el niño empieza a tener recuerdos, ¿sí?, en relación con la interacción con los otros, o cómo el niño empieza a sentir emociones o a identificar que una emoción es distinta a otro. Eso todo tiene que ver con la manera en que resuena corporalmente y en otros sentidos con otros. Y también cuando se habla de mente en psicología, entonces debemos referirnos a la cognición situada en oposición a un modelo puramente individualista. Usted que está diciendo, me adelanté un poco a esto. Esa fue otra de las grandes correcciones que hizo Vygotsky. Estoy hablando de autores de hace mucho tiempo, pero esa es una línea, como les digo, ahorita se llama, con un nombre muy elegante, cognición situada, pero el fundamento de ese giro, de esa vuelta de tuerca que dio Vygotsky, desde lo que estaba planteando Piaget, tuvo que ver con el énfasis en que la interacción, en que los procesos psicológicos superiores, como él decía, primero se dan de manera intrapsicológica, se dan de manera compartida, o sea, de alguna manera, entre comillas, hablándolo metafóricamente, primero están afuera y después los internaliza uno, ¿sí? Pero no se aprende a hablar, no se empiezan a guardar recuerdos, no se empiezan a identificar emociones, si primero eso no está en el contexto intersubjetivo. Lo siguiente era cómo visualiza el futuro de los estudios de la mente. Eso parece una pregunta así como un ejercicio mentalista de nosotros. Yo lo veo como un avance en las distintas líneas de investigación mencionadas anteriormente. En realidad, el problema ontológico de lo mental, digo yo, está superado. Con este modelo tripartito de la mente, del que estaba hablando todo este rato, se ha podido dejar atrás el modelo cartesiano, que era el que generaba las dificultades de tipo ontológico. Entonces, por supuesto que las discusiones se siguen dando, pero de alguna manera, uno lo que puede decir desde este tipo de cognitivismo, que es el que me gusta trabajar a mí, es: ustedes no nos pueden acusar a nosotros de estar trabajando un modelo internista cartesiano de la mente, porque ese ya lo superamos. Si tal vez haya otros enfoques que quisieran defenderlo, pues es otra historia, pero en general la línea de investigación se está orientando hacia allá. En esto es absolutamente fundamental que los estudios se den de manera interdisciplinaria. Entonces la psicología en ese sentido debe entender que la mente o lo mental, definida de la manera que lo estoy definiendo acá, no es un terreno de estudio particular, único de la psicología, sino que tiene que ver con otras ciencias sociales, con sociología, antropología, tiene que ver con las neurociencias, tiene que ver con teoría de sistemas, etcétera, etcétera. Entonces es fundamental para el futuro de los estudios de la mente que se haga de manera interdisciplinaria. Los psicólogos estamos encargados de estudiar lo psicológico, pero este es un dominio que no puede ser recortado y abstraído de la realidad del sujeto humano. De ahí esa necesidad. Entonces la última pregunta que formularon los estudiantes que organizaron este debate del grupo de estudio en constructivismo es: si no hablamos de mente, entonces ¿de qué? Pues yo ahí digo, no, sí, yo no voy a poner nada, pero no, que sí. Sí hay que hablar de mente, pero en un sentido no sustancialista, no descorporizado, no internalista, no individualista. Eso es un poco trampa, porque es que, como les digo, muchos de los ataques que vienen al mentalismo tienen que ver con que a uno lo tachan de eso, ¿no? De individualista, sustancialista, internalista, individualista, ¿sí? Entonces, yo veo, y volviendo un poco del futuro, que sí hay mucho futuro, porque entendimos que estar estudiando la mente de esa manera era un error, ¿no? Y pues finalmente quería terminar con otra cita de Dennett, retomando
uno de los temas centrales de los que habló Telmo en toda su conferencia, que es la importancia del análisis conceptual para la psicología. Yo creo que es muy interesante la manera en que los diferentes psicólogos retomamos autores como por ejemplo Wittgenstein y Wright. Eso sería tema de otro debate muy interesante. Al cual vendrían como 10 personas nomás, ¿no? Pero porque claro, hay lecturas distintas de estos autores que hacen énfasis como en diferentes temas, ¿no? Tal vez me refiero a eso ahorita cuando tenga el tiempo para la réplica. Pero entonces, por eso quería destacar finalmente la importancia de la filosofía de la formación de los psicólogos, quienes se dedican a otras disciplinas, pero están siempre ansiosos, o por lo menos dispuestos, aunque no sea de muy buena gana, a gratificarse con distintos tipos mentalistas de discusión. Descubren que los filósofos, que nunca tuvieran vergüenza de hablar de la mente, tienen mucho que decir acerca de cómo hacerlo. Entonces, no tengan miedo de hablar de la mente o de lo mental. Para eso hay todo un acopio de reflexión y discusión filosófica que puede servir. En realidad, nosotros, los filósofos, tenemos en realidad demasiado que decir. Solo una pequeña parte de lo que hemos dicho tendría una posibilidad de ser cierto o útil, o incluso hasta lo mejor puede ser malentendido. La filosofía no produce a menudo resultados firmes. Y hasta ahí llegó el acuerdo. Nos habló que las palabras eran polisémicas y que el concepto de mente suponemos que es polisémico, pero no nos definió los diferentes significados de mente, sino nos habló que era simplemente una manera de hablar que podría observarse, que manejaba muy bien el niño, que incluso uno podría decir, pues el niño puede manejar también la palabra coco perfectamente, y no podemos hacer un montón de reflexiones sobre la palabra coco, que le tenía al coco. Esperemos que no nos concentremos en el miedo, sino en las ideas de la mente. Yo voy a tratar de hacer la exposición de una manera un poco esquemática. Voy a mostrar 3 versiones de mente. Y pues voy a dejar de lado un montón de discusiones, sobre todo los que planteaba la profesora Florimice, que serían más bien parte del debate, ya detalles o cruces entre las teorías o las discusiones de cognición corporizada. Voy a tratar de plantear 3 versiones completamente extremas de mente. Y como digo, voy a permitirme ser bien esquemático y simple, y voy a utilizar a veces palabras sin mucha precisión. A veces voy a utilizar la palabra cognición, a veces la palabra mente o a veces la palabra conciencia. En la discusión podríamos ampliarlo y ponerle más firmura en la descripción de cada una de estas categorías. Voy a hablar de 3 versiones de mente. La primera entiende la mente o la cognición como algo racional, intencional y consciente. Y eso parece que fuera la posición que critica Telmo, y realmente la posición que solo se ve de manera clara en la Edad Media, en los inicios de la modernidad y en unos pequeños vestigios actuales de lo que se llama en la filosofía teoría de la acción. Y bueno, la psicología en unas cosas muy marginales también. La segunda posición que voy a presentar es la idea de mente como una estructura, que voy a referirme básicamente a Piaget, pero de manera rápida podemos incluir a Vygotsky, a Vallon, algunas versiones del procesamiento de información. En la tercera versión a la que voy a referir es a las versiones de la hermenéutica. Después explicaré qué consiste eso. Empecemos con la primera, una manera de entender la mente o la cognición. Y voy a contar un poquito de historia. Esta discusión empezó como una discusión básicamente religiosa, y era la discusión sobre hasta dónde responsabilizar a Dios de las tragedias del mundo y de la maldad del hombre. La mejor defensa de Dios era quitarle poder a Dios.
si Dios inicialmente en toda la cristiandad era la explicación de todo, el fundamento de todo, pues cómo era posible que un ser todopoderoso que nos había creado, que era nuestro Padre y que además se describía como bondadoso, permitiera que aparecieran terremotos, que aparecieran tragedias en la naturaleza que le hicieran daño al hombre, y además cómo iba a permitir que en el corazón del hombre existiera maldad. Por la defensa de Dios se empezó a plantear unas diferenciaciones bien claras. Una es que Dios pudo haber creado el mundo, pero creó unas leyes para que el mundo funcionara de manera independiente. Y habría que buscar cuáles podrían ser esas leyes en el mundo. Y además, Dios podría haber creado al hombre, y el hombre era su hijo predilecto, pero Él le había dado al hombre una cosa que era parte de la esencia divina, y era la posibilidad de decidir. En últimas, las diferencias de causalidad aristotélica empiezan a aparecer, y en la modernidad aparecen de manera más clara, entre la causalidad material y la causalidad eficiente. En últimas, causa eficiente es Dios, o aquella voluntad interna, o aquella mente que su origen, la palabra es alma, podría determinar la acción del ser humano. El ser humano podría tener ideas, o tiene que tener ideas claras y criterios morales para poder decidir cómo debe actuar, y de esa manera podría diferenciarse lo que funciona en la naturaleza de la acción humana. Y todas las discusiones sobre moral aparecieron con esa concepción. El problema de la causalidad, planteado en términos de mente, surgió en la Edad Media y los inicios de la modernidad como aquellos conocimientos explícitos, conscientes e intencionales que orientan la acción. Y la causalidad material, si acaso se entendería, pues para Bacon era claro que las otras formas de causalidad aristotélica no se deberían trabajar sino solo la material y la eficiente. Para Hume, la causalidad material la empezaba a ver simplemente como dos elementos independientes que están separados en el tiempo, y el antecedente puede, siempre que se presente en las mismas condiciones, va a generar o se va a poner como causa para explicar determinado tipo de fenómenos. Pero eso solo podría explicarse para cosas triviales como cómo golpea una bola de billar, cómo desplaza un objeto, pero en la explicación de lo humano estaba la causa eficiente y esas dotes que le debíamos a Dios de tener voluntad y libertad y capacidad de decisión. Y obviamente se daba esa separación de cómo reclamar para el ser humano un espacio completamente diferente de la naturaleza y de leyes determinísticas. Obviamente, esa postura sobre causalidad y esa idea de entender la mente como algo consciente y explícito que orienta la acción, pues tuvo muy poco futuro. Realmente, en la tradición de la filosofía analítica y las discusiones de la teoría de la acción, o si acaso realmente hay que reconocerlo, en psicología, en las discusiones sobre desarrollo moral, esa idea de mente todavía se sigue manteniendo. Pero realmente no es la única, ni es la que más domina en la psicología cuando hablamos de mente. Entonces, cuando se plantea la idea de causalidad y de un proceso interno que determina lo que se ha planteado, todo lo que planteaba Telmo, pero realmente son discusiones bastante antiguas que no tocan a todas las versiones cognitivas en la psicología. Incluso el debate que tiene Ray es realmente contra cierta tradición de la filosofía analítica y no contra los ciertos autores que ya existían o por lo menos estaban formulando ciertas ideas iniciales sobre cognición. Esa es la primera posición. La segunda posición, voy a plantearlo también en términos de historia. Realmente voy a hacer aquí unos errores argumentales para poder precisar bien la cosa. Es una postura que empieza a aparecer en la discusión epistemológica muy recientemente, pero voy a utilizarla para utilizar ejemplos antiguos. Si partimos de la idea de causalidad material, simplemente como eventos antecedentes que se dan siempre o que generan un fenómeno de posterior para hablar de la causa, realmente, si eso fuera así y si la ciencia se basara en lo que captan los sentidos
y en poder establecer relaciones entre eventos, la ciencia no hubiera pasado lo que afirmaba Aristóteles. Nos hubiéramos quedado estancados 2000 años atrás. ¿Y qué decía Aristóteles? Aristóteles decía lo que nuestro sentido común o nuestra credulidad en nuestra percepción y nuestros sentidos nos muestra, cosas absolutamente alejadas de la física moderna. ¿Me explico? Uno puede decir fácilmente, si pone un yunque y una pluma de un pato y lo suelta, uno ve que el yunque cae más rápido. La conclusión que podemos plantear en nuestra percepción es que las cosas caen por su peso. Entre más pesado, más rápido cae. Y las cosas se pueden diferenciar de acuerdo a su naturaleza. Todo cae porque va a lo que decía Aristóteles, porque va a su origen, que es la tierra. El fuego no cae porque va hacia el aire y tiene otra naturaleza. Y eso es más o menos lo que nuestro sentido diría, a pesar de que Aristóteles no cree, tampoco podría decirse que simplemente sistematiza datos que observa, sino infiere cierto tipo de cosas. Las inferencias son las erradas, para empezar a decir que realmente las cosas buscan besar la tierra porque es su origen y es la madre que los generó, sino empieza a plantear otro tipo de fenómenos. Hay muchas formulaciones de Aristóteles, que pensaba que una cosa era el mundo de la Tierra y otra el mundo de los planetas. El mundo de los planetas era eterno, no tenía ningún cambio, no había ninguna variación, y el mundo de la Tierra sí tenía variaciones y constantes y cierto tipo de alteraciones. E igual con el movimiento de los fenómenos. Si disparamos una flecha, las cosas no tienen un movimiento o elíptico para caer, sino simplemente van en línea recta por un ímpetu, por una fuerza y un viento que las mueve por detrás, y en un momento determinado caen en línea recta. Esas son las ideas que nuestro sentido común diría a partir de lo que observamos. Galileo empieza a decir que eso no funciona así, y lo hace con una cosa que a los psicólogos, normalmente por esas ideas estrictas de metodología científica, le escandalizan, empieza a hacer experimentos mentales. La filosofía no es la única que hace experimentos mentales. La física surgió con puros experimentos mentales. Uno que otro experimento que realizó Galileo, claro. Y decía simplemente, mostraba cierto tipo de argumentación. Si las cosas caen por su peso, fíjense la contradicción en la que caemos. Pongamos dos yunques exactamente iguales, de acero. Amarrémosle a un yunque, al yunque A un martillo, amarrémoslo con un alambre o con algo. Si soltamos los dos yunques a la vez, y si Aristóteles tenía razón, el yunque A tendería a caer más despacio porque el martillo es más liviano y le quita velocidad, le quita peso. Entonces caería mucho más lentamente que el yunque B. O si llega un momento en que los dos se pegan, realmente los dos sumarían un peso adicional y caería más rápido el yunque A. Obviamente es una contradicción de la teoría aristotélica, y empieza a decir, a imaginarse experimentos mentales, y dice que pasaría con dos huevos, uno de mármol y uno de verdad, que se soltaran en el agua, caería más rápido el de mármol. En la tierra, en el aire, caerían, la diferencia sería menor de velocidad. Pero ¿qué pasaría en un espacio donde no haya cierta densidad en el ambiente? ¿Y qué pasaría como caerían esos objetos? Si caerían exactamente a la misma velocidad. Y eso vale para el yunque o para la pluma. Una formulación del siglo XVIII estaba sugiriendo el vacío, obviamente imposible de formular en el siglo XVIII, y que solo muy posteriormente una serie de experimentos se probó, y que muestra con la idea de Galileo que realmente hay que pensar en los objetos del mundo más otros mundos posibles, y de acuerdo a eso ver las leyes que permitirían organizar y dar cuenta no solo de lo que percibimos, sino ver esos casos como otros mundos dentro de otras posibilidades, y de esa manera ver que el mundo tiene una regularidad, y eso sería una explicación. Obviamente para las primeras versiones, como decía Thomas Wright, Hume, las ideas de Newton y de Galileo no eran explicaciones, eran simplemente descripciones del mundo, leyes establecidas por Dios. Pero bajo esta segunda concepción que estoy planteando, esa es una estructura que
que utilizan modelos matemáticos para tratar de establecer un orden en el mundo, y la explicación, ese es el modelo matemático. Y es más, Newton seguía creyendo en Dios, y Newton tenía categorías que incluso podrían aterrarle a muchos científicos de psicología por metafísicas. Él creía que la fuerza era realmente una fuerza real y que había algo que jalaba de las cosas hacia el mundo, pero no por eso lo vamos a descalificar porque utilizan los términos. Así como los ingenieros de sistemas, cuando crearon algunos aparatos para regular ciertos mecanismos particulares, hablaban de reglas, o hablaban de normas, o hablaban de procesos internos, no significa que realmente en utilizar eso estuvieran hablando de un diablillo o un Rasputín, no sé cómo lo llamaba Telmo, para explicar el mecanismo. Es simplemente un nombre que se le pone porque el mecanismo explicativo está en la estructura, en la ley, en la fórmula, en la forma matemática que permite captar las regularidades. No me quedo concentrándome en cómo cae el lapicero y veo millones de lapiceros cómo caen, o millones de plumas para poder inferir y clasificar los fenómenos, sino creo un modelo que puede explicar millones de posibilidades de lapiceros y de objetos diferentes, e incluso en planetas que yo no he observado. Esa es la idea de explicación, y esa es la idea de explicación que utiliza Piaget. Piaget para nada, cuando estamos en sus últimas obras, para nada utiliza el concepto de conciencia explícita, para nada utiliza el concepto de intencionalidad como lo planteaban en las primeras versiones, y esa es una idea de la cognición, y es una idea básicamente mecánica. Y no importa si es interno o externo, yo puedo ponerle el motor del carro afuera y puedo hablar de interno, pero simplemente estoy tratando de establecer la mecánica del carro. El que esté dentro del capó es irrelevante, es simplemente la mecánica que puede explicar por qué el carro se mueve, y eso es lo que hace Piaget. Establece cómo se comportan los diferentes niños. No le interesa si el niño le pegaron o se le dieron colombina para que aprendiera a sumar o que hiciera de cierto tipo de fenómenos particulares. Es como el niño, todos los niños tienen una determinada capacidad que les permitiría funcionar en una infinidad de campos. La idea de cognición no es una variable, no es una categoría que se sume a otros. La teoría de Piaget es simplemente un intento de las formas más claras, mecánicas, de poder anticipar y poder captar el funcionamiento general de un fenómeno. En este caso, lo estudiaban algunos en la física con la idea de Galileo o de Newton, la matematización, el desarrollo que hizo Newton de la matemática para explicar ciertos fenómenos. Lo mismo lo va a plantear Piaget cuando habla de fenómenos psicológicos. Esa es la segunda posición para entender lo cognitivo, que no tiene nada que ver con la idea de mente que nos plantea. Y si fuera así, pues Piaget no hablaría del sensoromotriz. ¿Qué tipo de idea tiene el niño cuando está actuando? El niño sensoromotriz no tiene ni lenguaje, ni puede verbalizar, ni puede expresar nada. Simplemente el científico Piaget le atribuye al niño una forma de organización, y esa forma de organización tiene la posibilidad de predecir una infinidad de comportamientos del niño en diferentes situaciones. Entonces, esa es una idea de cognición. Como les decía, hay matices, hay cruces entre las teorías, hay versiones mezcladas. Yo estoy planteando como los mojones de las teorías más centrales. La tercera teoría también tiene su historia. Tiene su origen también religioso. No podría decir, pero todo lo que en última nos constituye, pues tiene una historia en nuestra tradición católica. Y es la idea de la hermenéutica. Básicamente la hermenéutica surgió como una metodología para analizar textos bíblicos, porque muchas veces en los textos bíblicos salían muchas expresiones que no entendíamos o no entendían los teólogos, y que se referían a ciertos significados del pueblo judío o a ciertas épocas en donde se cambiaba cierto significado. Y en última lo que se trataba de plantear era cómo hacemos para ver el texto de la Biblia como un texto que necesita ser interpretado, que no es literal, que tiene unas formas de interpretación, que hay que ver qué significan de determinada época, por qué adquirió cierto sentido. Y esa idea de los textos bíblicos sirvió en los inicios del siglo XX, finales del XIX, como para diferenciar lo que eran las ciencias naturales en cualquiera de las dos versiones que habíamos planteado antes, para decir una cosa son las ciencias naturales y otras cosas son las ciencias que tienen historia. La historia no tiene leyes, la historia son casos siempre particulares,
Yo no puedo establecer que todas las sociedades van por el mismo camino, que todas pasan por unas fases de barbarie o de pensamiento primitivo para llegar a unas formas de civilización, sino que cada historia, cada sociedad tiene una historia particular y no puede generalizarse, y simplemente hay que buscar cómo se interpreta, y cada acto de interpretación es un acto de poder, es un acto de desandar lo que hemos vivido para buscar formas de convivencia en la actualidad. Esa idea de las ciencias sociales como histórico-hermenéuticas también tuvo su efecto o su representante en la psicología. Las ideas que plantea el psicoanálisis, la que plantea el existencialismo, que plantea guardar las proporciones, las versiones fenomenológicas, las versiones narrativas actuales, son versiones hermenéuticas, pues con algunos matices que de pronto la discusión saldrá, pero son ideas que empiezan a plantear el comportamiento de las personas es visible, todo lo podemos ver, hasta el mismo paciente puede sentirse mal porque no tenga una conducta obsesiva y que se lave las manos cada 2 minutos. Él puede sentirse mal e incómodo porque la conducta es evidente, esa no se niega, pero en la razón de por qué lo hace y cuál es la historia que lo llevó a comportarse determinada es la que tiene que interpretarse. Esa es la idea, y eso realmente de las interpretaciones hermenéuticas, si ahora me preguntan sobre eso después, vería que tienen mucho paralelo con la discusión piagetiana. Piaget era un respetuoso absoluto de las discusiones hermenéuticas y psicoanalíticas, y lo que hace, bueno, tiene un camino diferente, pero lo que hace es una interpretación de mostrar que realmente ni es la conciencia, ni es lo intencional lo que puede explicar el comportamiento, pero no puede llegar a generalizarse como pretendía Piaget o como pretendían otras versiones cognitivas. Esa es otra versión que vale la pena tener en cuenta cuando hablemos de mente o cuando hablemos de cognición de las ciencias humanas o de la psicología. Entonces, de acuerdo a esos tipos de posiciones, podríamos entender dónde está el debate y dónde pueden aparecer las polémicas. Posiblemente lo que diga Telmo, lo que nos plantea Telmo citando a Ray, puede referirse a ciertas versiones de Descartes o ciertas discusiones alrededor de la teoría de la acción, que es simplemente una ramificación para ver si la conciencia explícita determina la acción o en qué caso lo puede plantear. Si es una idea general, como se planteaba en la Edad Media, inicios de la modernidad, o simplemente para una tarea trivial, como lo plantean los estudiosos de la moral o los que plantean las teorías metacognitivas. Si yo voy a abrir una caja o si voy a hacer una mesa, pues tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer, y eso guía mi acción. Pero eso no significa que haya una teoría elaborada internamente, que es lo que pretende discutir Ray con esas versiones, que son las que van a determinar la acción y que sean la causa. Entonces hay que contextualizar dónde está el debate de Ray, dónde se da la discusión y si realmente toca las otras versiones de cognición, que realmente no las toca. Toda la conceptualización de Ray realmente hace referencia, y la idea de los ejemplos que pone sería muy interesante discutirlo, hace referencia a la posibilidad de contemplar una estructura general que permita anticipar un comportamiento. Eso es lo que hacen los psicólogos cognitivos. Y ya los otros debates sobre la cognición corporizada y las teorías del embodiment, un montón de planteamientos que nos dio la profesora Emilce, pues ya son cruces entre las diferentes teorías que creo que pueden ser parte del debate. Gracias.